Que el Señor bendiga a todos los hermanos, hermanas, siervos de Dios, que este trabajo que estamos comenzando a hacer, cuando llegue a manos de Dios, que este trabajo que estamos comenzando a hacer, cuando llegue a vuestras vidas, a vuestros hogares, haya de ser de bendición. Si usted se fija, detrás de mí hay un lienzo que dice la gran revelación. Y dice, los misterios de Dios no los descubre el hombre por sí, pues estos son revelados a quien Él quiera darlos. Este programa va a estar dedicado a dar a conocer la obra de Satanás dentro del Evangelio. Estamos en los últimos tiempos y estamos en tiempos de apostasía. Y para corroborar, fundamentar lo que acabo de decir, la obra de Satanás dentro del Evangelio, acá en San Antonio, yo tengo dos fundamentos muy grandes, muy poderosos. Hace unos 15, 18, 20 años, en la calle donde está el hospital, que se llama Luis Reus, la calle, inmediatamente del hospital por la vereda del sur, hay una pandereta. Y usted va a ver las imágenes, está dibujado, hay un dibujo amplio. Está dibujado parte del puerto, la parte alta sobre 21 de Mayo, que es Cerro Arena, y de ahí la parte norte, que es Cerro Alegre, cerca del cementerio. Y usted, al ver la imagen, se va a dar cuenta que hay una parte que es como un planicie, donde se ven las techumbres de muchas casas. Y el dibujo comienza como a avanzar hacia mirándolo de frente hacia el costado derecho, hacia el poniente, tal como está, y luego ese cúmulo de casas que se ven, las techumbres, aparece el cuerpo de una serpiente gigante que está enrollada en el árbol. Ese cúmulo de casas que están dibujadas y que se van como estrechando hasta formar parte del cuerpo de la serpiente, los que conocemos la Biblia, los cristianos, sabemos que la serpiente es símbolo satánico, símbolo y figura de Satanás. Lo que ese dibujo significa, con qué propósito espiritual y ocultamente fue hecho, significa que San Antonio forma parte del cuerpo de la serpiente, o sea, está bajo el dominio de Satanás. Usted se preguntará que ¿por qué yo lo veo así? El fundamento que tengo es inmensamente grande, poderoso, profundo. Yo llegué aquí a San Antonio el sábado 7 de septiembre del año 96, o sea, 23 años y 5 meses atrás. Y a la semana siguiente, el día domingo 15 de septiembre, en el sueño de la noche, Dios en visión de sueño me mostró la realidad espiritual de San Antonio.
Yo sé que dentro del Evangelio hay obispos, hay pastores, hay predicadores, hay teólogos, conferencistas y varios hermanos que les fue enseñado o aseguran que ya en este tiempo Dios nos revela. Como ellos están muertos espiritualmente, creen en un Dios muerto. Pero yo creo en un Dios vivo, mi Padre Celestial, y en Jesucristo, mi bendito Salvador. Y lo que Dios me mostró en el sueño de la noche, el día domingo 15 de septiembre del año 96, cuando hacía una semana solamente que había llegado aquí a San Antonio, y ya estaba congregándome por segundo día domingo en la iglesia de Balmaceda 350, que pertenece a la iglesia pentecostal de Chile, casualmente y por propósito de Dios, en la iglesia en la que mis padres, el año 53, cuando yo tenía 2 años de edad, conocieron los caminos del Señor y toda su vida caminaron y pertenecieron a esa iglesia. Por lo tanto, gracias a la bendición y a la misericordia que Dios tuvo de mi padre, yo siendo el menor de 5 hijos, alcancé grande misericordia. La visión comienza, esto principalmente para los hermanos y pueblos de San Antonio. Pasado el mercado termina Balmaceda, ahí está el sector de la Escala que se llama, y ahí comienza Pedromón, hasta la plaza. En esa esquina, donde comienza Pedromón, la visión ahí comienza. La visión era de día, como si fuera un día sábado al mediodía. Mucha gente, la calle llena de vehículos como siempre, pero un hecho muy importante. Todo lleno de demonios. Multitudes volaban. Multitudes de todo porte y de toda figura caminaban por la vereda, los más grandes como del porte de un chimpancé y parecido a chimpancé, de color gris plomo, café y negro, atravesando entre los autos de una vereda a la otra. Y una de las cosas que me llamó la atención, porque a mi derecha, desde el momento que empieza la visión, el ángel del Señor vestido de blanco estaba a mi derecha. Y algo que me llamó mucho la atención, yo veía la ropa, el tipo, el color de ropa con que tanto hombres como mujeres andaban vestidos. Por eso le decía que la visión era como un día sábado al mediodía, en pleno día. Pero yo a través de la ropa, fuera vestón, chaqueta, casaca, camisa, polera, lo que fuera, yo veía hacia dentro del cuerpo de las personas. Y vi muchas personas con demonios en su cabeza, dentro de su cabeza y dentro de su cuerpo. Y el ángel del Señor, ya empezamos a caminar por las veredas, los que son de San Antonio se acordarán, que en esos años, 23 años atrás, había una tienda, Rimacel se llamaba, ahí en la vereda norte. Y ahí el ángel del Señor empezó a mostrarme, vi personas con 3, con 4, con 5 demonios en su cuerpo. Y el ángel del Señor vino una dama que estaba en la vereda, y me llama la atención que tiene 2 demonios en su cuerpo y uno en su cabeza. Y el ángel del Señor me dice, mira, esa que está ahí toca el banjo en el coro de la iglesia donde se congrega, es casada y está en adulterio. Mírala cómo está. Metros más abajo, una situación muy parecida con un joven. Y luego varias otras personas
que el ángel del Señor me iba diciendo quiénes eran. Y así llegamos a la esquina de la calle Arturo Prat, metros antes de llegar frente a la plaza. Y ahí había un varón, bien vestido y con una Biblia en su mano. Y al mirarlo, él estaba con un chaquetón azul. A través de la ropa hacia adentro de su cuerpo, él tenía 2 demonios en su cuerpo y uno en su cabeza. Y el ángel del Señor me dice, mira, ese que está ahí, predica la palabra en el púlpito de la iglesia donde se congrega. Míralo como está. También es un adúltero. Y ahí el ángel del Señor me dice, ven porque te quiero mostrar algo más. Y cruzamos en diagonal hacia la plaza. ¿Se acuerdan? Los que son de San Antonio se acordarán muy bien cómo era la plaza antes, la plaza antigua, porque ahora fue remodelada, ¿cierto? ¿Se acuerdan que habían muros a la altura de asiento y que le daban forma a las jardineras? En todos esos muros había mucha gente sentada. Pero en el piso, que era de baldosa en ese tiempo, y de radier, de hormigón, multitudes de demonios de todas formas y figuras, parecidos a los murciélagos, como pájaros, como ratas, distintas figuras, algunos parecidos a los ogros, ¿ya? De unos 20, 30 centímetros de alto, regordete, con pies, con manos, como son los ogros. Como los dibujan, en esa forma. Y el ángel del Señor, que siempre estuvo a mi derecha, de blanco, ahí me dice, mira, porque yo ya llevaba el día domingo, en la tarde, era la segunda vez que yo iba a la iglesia de Balmaceda, donde allí el Señor me puso. Y allí el Señor me dijo, mira, así es el lugar donde vienen a predicar. Y has de saber que desde aquí hay demonios que se van en algunos, o sea, toman posesión del cuerpo, hasta la iglesia. Por eso en la iglesia siempre ha habido adulterio, hipocresía, mentira. Y ahí, escuche bien, por favor, lo que el ángel del Señor me dijo, porque muchos se van a sorprender. El ángel del Señor me dijo, mira, este pueblo o ciudad es la ciudad más poseída por demonios de este país, porque Satanás sabe que aquí en San Antonio comienza el juicio a la iglesia. Bendito Dios, santo el nombre del Señor. Por eso es que aquí en San Antonio hay tanta apostasía, el evangelio de Cristo está tan desprestigiado y hay mucho pecado dentro de las iglesias. Y yo miraba hacia arriba, multitudes de demonios volaban. Muchos parecidos, ¿ha visto usted esos pájaros prehistóricos que muestran con alas parecidos a los murciélagos? Una figura así parecido, distintas formas, pero multitudes, multitudes. Jamás en mi vida, ni antes ni después, he visto tantos demonios como lo que Dios me mostró, la realidad espiritual de San Antonio. Hermanos, pastores, predicadores, esto que estoy comenzando a hacer y que hace 23 años y 5 meses atrás, esto fue, como lo dije, la noche del domingo 15 de septiembre del año 96, 23 años y 5 meses justamente atrás. Yo pude haberlo hecho como cristiano, como hombre, como persona, como humano,
Esto yo pude haberlo hecho 10, 15, 18, 20, 22 años atrás. Pero habría sido un propósito personal, propio, una intención mía. Pero Dios puso en mi mente y en mi corazón que tenía que esperar el tiempo de Dios. Han pasado 23 años desde entonces. Muchas cosas he tenido que vivir, que pasar, que soportar, que aceptar. Pero por mucho que Satanás levantó aún a muchos pastores de la iglesia de San Antonio en mi contra, yo he seguido. Varios han caído. Algunos ya no están ejerciendo el pastorado porque Dios colocó la mano fuerte sobre ellos. Pero yo estoy en pie. Gloria a Dios. Estoy en pie porque el brazo poderoso de Dios me ha sostenido. Santo y bendito el nombre del Señor. Por eso, varones, muchas de las cosas usted no se imagina lo que yo he tenido que vivir y soportar en estos 23 años. Dios me mostró en visión de sueño la iglesia de Balmaceda como era antes. Y cuando esto fue comienzos de julio o de agosto, comienzos de agosto del año 96, yo pasé por un proceso muy fuerte, muy duro. Ese proceso duró 7 años. El primer año fue tremendamente duro. Estuve todo el año, ni un día más, ni un día menos, sin trabajo. Yo llevaba 10 meses sin trabajo en Santiago cuando el Señor, en visión de sueño, me habló porque se me había presentado una oportunidad de trabajo acá en San Antonio, como jefe de obra en una empresa de acá. Y bueno, yo siempre tuve en mi mente y en mi corazón de consultarle al Señor, y así fue. Como le consulté al Señor y el Señor en visión de sueño, me habló y me dijo, vete a San Antonio, allá te abriré las puertas de trabajo, allá tengo grandes bendiciones para ti, allá te necesito, y en esta iglesia te congregarás. Y cuando miro, era una iglesia que yo no conocía acá en San Antonio, y era casualmente la iglesia pentecostal de Chile, cuyo templo está en la calle Balmaceda número 350. Y ahí llegué el domingo 8 de septiembre del 96. Por lo tanto, una semana después, en la noche del día domingo, la amanecía, esto debe haber sido 3, 4 de la mañana, ya la madrugada del día lunes 9 de septiembre del 96, cuando Dios me mostró esta grande bendición. Ahora, yo sé y entiendo muy bien que muchos pastores y hermanos, cuando vean esto, se van a sorprender. Muchos no van a creer, otros, bueno. Pero el ángel del Señor allí me dijo, aquí comienza, perdón, el juicio a la iglesia. ¿Cuál es ese juicio? El tiempo en que será arrancada la cizaña. En San Mateo capítulo 13, Cristo nos enseña la parábola y nos explica la parábola en el mismo capítulo. No la voy a leer porque el tiempo es breve, pero allí Jesús nos enseña, cuando los discípulos le piden que les explique la parábola, Él
les dice que el diablo, que él es el que sembró el trigo, y el que sembró la cizaña es Satanás, el diablo. Pero antes de recoger el trigo en su granero, que simboliza el arrebatamiento, él enviará a sus ángeles y recogerán la cizaña y la atarán en manojos y la echarán en el horno de fuego. Nótese que no dice en el infierno, porque es una prueba de fuego. Esta parte la vamos a ver en el próximo programa, porque tiene que ver con la apostasía. Ahora yo quiero darle a saber cómo Satanás y los demonios se manifiestan dentro de la iglesia. A Satanás no le interesa tomar dominio de un hermanito que se sienta en la banca. No. A Satanás le interesa tomar dominio de, primero que nada, de la cabeza de la iglesia. Y si no puede tomar dominio de la cabeza, lo va a hacer de algún oficial, diácono o predicador. Y no crea usted, hermano, que le es difícil, porque vive Dios, que 30 años atrás, en visión de sueño, Dios me dio a saber que el arma más poderosa que Satanás usaba para hacer caer a los siervos de Dios era la vanidad. Y la vanidad, para que usted sepa, hermano, hermana, pastor, pastora, la vanidad es la que engendra el orgullo, la soberbia, la hipocresía, la envidia. Bendito Dios. No le es difícil a Satanás. Dios me puso en la iglesia de Balmaceda. ¿Qué pasó ahí en la iglesia? Desgraciadamente, el siervo de la iglesia cayó en la vanidad, la soberbia, y habiendo confesado con su boca que Dios le había dado a saber que el Señor me haya mandado a la iglesia. Sin embargo, cuando el Señor empezó a mostrarme en visión de sueño la realidad de la iglesia, en los 2 primeros años Dios me mostró 10 o 12 visiones nítidas, contundentes, claros mensajes para el pastor, porque yo todas las cosas se las compartía al pastor. A veces él me negó la autorización para contarlas. Y en una ocasión en que el Señor me muestra una visión, un día bien, porque él de lunes a viernes no estaba acá en San Andrés, él trabajaba en Santiago. Llegaba el día viernes en la tarde y el día viernes hacía estudio bíblico. Y después que terminó el estudio bíblico, yo me quedé, fueron todos los hermanos y yo me quedé, porque tenía que contarle algo que el Señor me había mostrado. Y ahí pude ver cómo Satanás lo tenía dominado en la soberbia, el orgullo. Él me dijo, hermano, textualmente, Dios es testigo, ante el Señor estoy hablando y Él sabe y conoce todas estas cosas. Él es mi testigo fiel. Me dijo, hermano Rebeco, no tengo ninguna duda que las visiones suyas son, lo que el Señor le muestra es verdad, es de Dios, porque son demasiado nítidas, claras, contundentes. Estoy repitiendo las palabras que salieron de su boca ante el Señor. Y ahí me dijo, pero hay un problema. Aquí soy yo el pastor de la iglesia y se supone que es a mí a quien el Señor tiene que revelarme. Bendito Dios.
Eso es obra de la soberbia, fruto de la vanidad. Porque el mismo Señor, cuando Él el día domingo predicaba la palabra, el mensaje, Él no se daba cuenta que decía, hermano, si el Señor te ha dado un don, trabájalo. Hermano, si el Señor te ha dado un talento, trabájalo. Pero algo que en este tiempo pasa mucho en el pastorado, aparte de creerse santos e intocables, se creen ser el profeta mayor de la iglesia. Y eso es solamente engaño y mentira de Satanás y obra de la vanidad. El apóstol Pablo nos enseña que 5 ministerios creó Cristo en la tierra. Apóstol, los 12 apóstoles que conocemos en la Biblia. El último de ellos fue y el más importante, el apóstol Pablo. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y en toda iglesia bien constituida, el Señor es el que forma el cuerpo de la iglesia. El pastor es la cabeza. Pero cuando una iglesia tiene el don del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el Señor coloca dones en los hermanos, la vista espiritual, el don de lengua, el don de revelación, como a veces en algunas iglesias, el don de sanidad. Bendito Dios. Y eso es a voluntad de Dios y no a voluntad del hombre. Ningún pastor jamás, desde el día en que ha sido un ungido pastor, si es que ha sido ungido en la voluntad del Señor, escogido de Dios, como debe ser, nunca va a ser el profeta de la iglesia. El profeta lo pone el Señor, escogido del vientre de la madre, como todo varón, varona, escogido, escogida de Dios. Y ahí a los 2 años ya comenzó mi tremenda lucha en la iglesia. Al final, 4 años y 2 meses, y me tuve que ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor, en el mes de julio del año 2000, me ordenó en visión de sueño tener un programa en la radio. En ese tiempo había una radio cristiana de corte profesional que se llamaba la Radio Vida Nueva. El pastor Moisés Saavedra era el que tenía ese radio junto al hermano Ulises Muñoz, quien ahora hace unos años, varios años es pastor. Y allí el Señor me dijo, el Señor ya me había dado a saber que tenía que prepararme para que donde fuera defendiera la verdad de su palabra. Y cuando me habló de tener el programa en esa radio, a mediados de julio del año 2000, me dijo en visión de sueño, defenderás la verdad de mi palabra, declararás la apostasía y darás a conocer la obra de Satanás dentro del Evangelio. Y lo harás conforme al conocimiento que yo te he dado. No temas, porque yo estaré siempre contigo. Eso hice. ¿Qué pasó? ¿Quién era mi propio pastor a los 2 meses? Ya Dios me lo había dado a saber. Se levantó contra el programa y ahí pude ver cómo Satanás toma dominio de las mentes de los siervos de Dios. Acá en San Antonio ya existía una institución mal llamada Confraternidad de Pastores. Y en noviembre del año 2000 fue la directiva
que eran como 6 pastores, a exigir que mi programa tenía que terminarse. Como ya yo tenía programa los lunes, miércoles y viernes de 8 a 9, y como ya tenía cancelado el mes de diciembre, recién a fines de diciembre el programa se terminó. Y el programa se llamaba Dando a conocer lo que viene. Allí pude ver cómo una institución formada por pastores, eran como 40 los que pertenecían a esa institución llamada Confraternidad de Pastores, Satanás los usó, les puso una soga al cuello y les puso la venda y los pintó a levantarse en contra del programa que el Señor me había mandado tener. Yo ahí di a conocer bastante de cómo se manifiesta Satanás y los demonios dentro del Evangelio. Hubieron pastores que me acusaron de que yo estaba predicando doctrina de demonios. Y eso sí que fue grave, porque eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y quién era mi propio pastor? Fue uno de los que lo dijo. ¿Qué pasó? Pocos años después, cayó en adulterio, fue echado de la iglesia, le fue quitado el pastorado y tuvo que irse de San Antonio. Pero yo sí seguí en pie, porque sé de quién he recibido. Yo sé que hay apóstatas que no creen que Dios revela. Allá ustedes, apóstatas, instrumentos de Satanás, que creen ser cristianos, pero niegan la eficacia de Cristo. Gloria a Dios. Creen en un Dios muerto, en un Dios preso de su palabra, porque dicen, no, Dios ya no revela, si está todo escrito. Dios siempre ha revelado. Y este gusano, porque eso somos, gusanos de esta tierra, muchas veces en visión de sueño, Dios me ha revelado, me ha enseñado, he caminado, he conversado con ángeles del Señor. Y he oído lo más maravilloso que un hombre de esta tierra puede oír, la voz de Dios. Para mí, el hombre puede alcanzar muchos cargos, muchas bendiciones, pero para mí no hay bendición mayor que oír la voz de Dios. A mí no me vienen a engañar, porque he oído muchas veces, no sé si 10, 15, 20 o más veces, la voz de Dios. Si alguien quisiera saber cómo es la voz de Dios, yo solamente tengo 3 palabras para describirla, descifrarla. La voz de Dios es una voz varonil, suave y que denota autoridad. Varonil, suave y con autoridad. No tengo más palabras para definir la voz de Dios. Y así fueron pasando situaciones. Yo me tuve que ir de la iglesia a fines de octubre del año 2000. Con mucha pena, lágrimas corrieron por mis ojos. Dios sabe que es verdad. Fui ofendido, humillado, calumniado, pero seguí adelante, porque hay un versículo que está en Isaías, el cual lo he vivido como muchos más. Yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Bendito Dios.
Pasó el tiempo y de ahí yo ya estaba predicando en el Paseo Bellamar. Empecé a mediados de octubre. Seguí predicando los domingos al mediodía en el antiguo paseo, ahí a la orilla del mar, como era antiguamente. A mediados de mayo del 2002 se cerró el paseo, demolieron todo y construyeron lo que hoy usted puede ver. 18 años. Por lo tanto, yo me fui a predicar a la plaza. Como ya tenía un lindo equipo de amplificación que el Señor me dio, yo en la plaza, para ocupar corriente eléctrica, tenía que tener permiso de la municipalidad. Por lo tanto, a mediados de mayo, en la semana, fui a la municipalidad, solicité el permiso y comencé a predicar los días domingos en la plaza de San Antonio. Y me di cuenta de un detalle. Yo siempre leía algún pasaje de las enseñanzas, de las vivencias de Cristo, de sanidad, como fundamento, y con eso empezaba a predicar. Pero me di cuenta ya por ahí por septiembre, octubre del año 2000, que todos los domingos terminaba hablando en contra de la idolatría. Aunque a veces el mensaje comenzaba con una sanidad, pero yo todos los domingos terminaba hablando en contra de la idolatría. Y por supuesto que me preocupé. Y empecé a preguntarle, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué siempre termino hablando contra la idolatría? Señor, ¿es mi intención, es mi propósito o es su voluntad, Señor? Llegó el mes de diciembre del año 2002 y fui invitado a una vigilia a Codigua. Codigua es un lugar que está al sur de Melipilla, por la ribera sur del río. Es un lugar de muy puras parcelas, kilómetros y kilómetros. No es un pueblo, es un lugar de campo. Y allá fui invitado por el pastor, un siervo de Dios que hace unos años falleció, y me invitó allá hacían vigilias completas, toda la noche. Y allá el Señor levantó una varona, sierva de Dios, que venía invitada con su pastor desde Lo Barnechea en Santiago. Me tocó predicar el mensaje y ya antes de entregar, terminando el mensaje, se manifestó el Espíritu Santo. Y el Señor tomó a la varona y llegó adelante, ahí, a 2 metros del púlpito, y me dijo, varón de Dios, dice el Señor, no te preocupes por lo que estás predicando en la plaza de San Antonio, porque dice el Señor, no es tu palabra, sino mi palabra lo que estás predicando. Gloria a Dios, bendito y santo su nombre. Para mí fue una inyección espiritual muy grande, porque la varona ni siquiera sabía cómo yo me llamaba, porque de hecho llegaron cuando yo estaba dando a saber dónde estaba el mensaje. Tuve que esperar que entraran y se acomodaran. Bendito Dios. ¿Por qué cuento esto? Porque llegó el año 2003 y en la municipalidad me dieron permiso desde el 2 de enero hasta el 30 de junio, o sea, la mitad del año, porque yo necesitaba corriente eléctrica para la amplificación. ¿Y qué pasó? Cuando se cumplió el permiso que yo tenía, que caducaba el 30 de junio, la directiva de la Confraternidad de Pastores de San Antonio le pidieron a la alcaldesa que no renovara mi permiso. ¿Por qué?
porque yo en la Plaza San Antonio estaba predicando contra la idolatría, y como me lo dijo el que era en ese tiempo presidente, pastor y presidente de la confraternidad, de la directiva, me dijo: hermano Rebeco, nosotros no queremos que usted siga predicando en la plaza, porque cuando 2 o 3 años atrás, cuando usted tuvo programa en la radio, predicó mucho contra los pastores. Y yo le dije: pastor, yo no prediqué contra los pastores, yo prediqué la palabra del Señor. Y me dijo: con respecto a la predicación en la plaza, nosotros como pastores y como confraternidad, no queremos que usted siga predicando, porque usted está predicando contra la idolatría. Y nosotros como pastores no queremos tener problemas con la Iglesia Católica. Y ahí Dios me permitió ver la venda de Satanás puesta en los ojos de los pastores que formaban parte de la mal llamada confraternidad de pastores, porque preocupados de no tener problemas con la Iglesia Católica. Y el gran problema que en ese momento estaban teniendo con Dios, porque el Evangelio no es mío, el Evangelio no es de ellos, el Evangelio es de Cristo, gloria a Dios. Recordemos cuando Cristo le aparece al apóstol Pablo. Él perseguía a los cristianos porque él guardaba la ley, no conocía el misterio del Evangelio de Cristo y perseguía a los cristianos. Y cuando le apareció Cristo en el camino, ¿qué le dijo el Señor? No le dijo: Saulo, ¿por qué persigue a los míos? ¿O por qué persiguen a los que me siguen? Cristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Gloria a Dios. Por lo tanto, en ese momento, gracias a la obra de Satanás dentro del Evangelio, una institución que no sé si eran 30, 35 o 40 pastores las que la componían, preocupados de no tener problemas con la Iglesia Católica, y no se dieron cuenta nunca, y a lo mejor hasta este minuto, que hoy estamos a 15 de febrero del año 2021. 2020. Eso es, 2020. Bendito el nombre del Señor. Por eso, hermanos, el pueblo de Dios, que está muy engañado por la teología, porque se han dedicado a seguir a los teólogos y no a Cristo. Hoy día cualquier teólogo es más importante que Cristo. Está muy turbado el pueblo de Dios. Estoy seguro que el 80 o 90% de los pastores, de los hermanos, de las congregaciones, los predicadores, no tienen idea que se aproximan 3 grandes cosas al pueblo evangélico, al pueblo de Dios. Viene la última llenura del Espíritu Santo, donde vamos a ver los más grandes milagros. Muchos niños que están enfermos, postrados, Dios los va a sanar. Sobre todo niños, jóvenes, postrados que ni siquiera pueden moverse. Vamos a ver grandes milagros. Pero también los varones que Dios tiene escogidos para cumplir esa misión, llenos del Espíritu Santo, también van a cumplir la misión de hacerles saber a los pastores que han cambiado el Evangelio de Cristo. Porque la cizaña, hermano, que explica Cristo, que creció junto con el trigo, ahí en San Mateo 13, la cizaña es el falso evangelio, el nuevo evangelio. Ese que, así como la cizaña parece trigo, pero no lo es.
Así también el Evangelio que estamos viendo hoy día parece el Evangelio de Cristo, pero no lo es. Y aquí hay un grande problema. Los únicos culpables son obispos, pastores, diáconos, oficiales, predicadores. Porque prácticamente, no voy a decir casi todos, pero Dios me dio a saber que Satanás tiene dominio sobre el 80% del pueblo de Dios. Y eso es mucho, mucho. ¿Qué es lo que pasa? Bendito el nombre del Señor. Lo que pasa, hermanos, que los obispos, pastores, predicadores, por seguir a los teólogos, que no tienen revelación de Dios. Por eso la imagen de este lienzo, hace más de 20 años que Dios la puso en mi mente. La gran revelación, porque los misterios de Dios, Él los revela. Un hombre puede estrujar la Biblia, puede estar años leyéndola 10, 100 veces completa, pero hay misterios de Dios que nunca los va a entender. Y hay un hecho. Satanás sabe cuando el hombre es escogido o no es escogido de Dios. Porque existen los llamados, pero también existen los escogidos. Y el escogido de Dios, ya sea escogido para pastores, para predicador, para algún don especial, tiene un sello. Y Satanás y los demonios conocen ese sello, saben verlo. Y Satanás le es muy fácil haberse metido en la teología. Por eso han cambiado todas las enseñanzas de Cristo. Estoy seguro que en el 80 o 90% de las iglesias nadie se ha preocupado del juicio de la iglesia. Y el apóstol Pedro dice en una de sus cartas que el juicio comenzará por su casa. Así como en el libro del profeta Jeremías hay capítulos que son proféticos para este tiempo, así también Ezequiel 34, del 1 al 17, tiene fiel cumplimiento antes del arrebatamiento. Y el versículo 10 contundente, ahí está el juicio para los malos pastores. Allí dice: yo les haré dejar de apacentar mis ovejas. Y en Jeremías 23, los primeros 4 versículos, Dios dice que Él levantará nuevos pastores. Es un gran problema, hermanos, que muchos pastores que hoy día están llenos de soberbia, se creen intocables, se creen santos, se creen además el ángel de la iglesia, y no se han dado cuenta que Satanás hace años les puso la venda y no ven las cosas de Dios. A este gusano que Dios lo trajo aquí a San Antonio, pudo haber sido otro, me tocó a mí, gloria a Dios por ello. Cuando los pastores se levantaron 3 veces en contra mí, en mi contra, ¿le preguntaron a Dios? No, porque la mente del apóstata nunca le va a consultar a Dios, porque la mente del apóstata está llena del espíritu de iniquidad, lo que enseña el apóstol Pablo, ese espíritu que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bendito el nombre del Señor. Esto es fuerte. Dios puso en mí no dar el nombre de ningún obispo ni pastor, porque esto no es contra la persona, es contra el pastorado, el que está ejerciendo el pastorado, porque es por la obra de Satanás, que es una obra espiritual. Los pastores que han metido el mundo a su iglesia, que no salen a predicar el día domingo,
solo se congregan, están ahí con su congregación como vegetales, muertos espiritualmente, por mucho que salten y bailen cuando el coro está tocando, muertos espiritualmente. No pueden ver lo que tienen que ver. ¿Por qué? Porque Dios tampoco les habla. Más adelante, en otro programa, vamos a ver los 3 propósitos de la palabra de Dios. Y ahí usted lo va a entender. Yo le invito, porque con esto termino. Esto se va a llamar siempre la gran revelación. A través de internet, en YouTube y Facebook, va a aparecer esto. Usted búsquelo siempre por la gran revelación. Y este es el capítulo 1. Todas las semanas grabaremos un capítulo. El próximo, capítulo 2, voy a ampliar en parte lo que hoy ha sido entregado. Porque tenemos que meternos de lleno al tema de la apostasía. Porque hoy día, hermanos, si viniera Cristo a buscarnos, hay iglesias que por mucho que salten y griten, nadie se levantaría. Porque Cristo no viene a buscar un pueblo apóstata. Cristo viene a buscar como un pueblo redimido. Como dice la palabra del Señor, sin mancha y sin arruga, un pueblo santo. Así que Dios les bendiga. Y le invito, una vez que vea esto, siga viéndolo. Después, este es el capítulo 1, por lo tanto después, capítulo 2, capítulo 3, y van a ser muchos capítulos, porque usted se va a sorprender de la diferencia entre lo que enseñan los teólogos con la verdad de Dios. Porque el ángel del Señor, que en la noche del 16 de enero del año 91, en visión de sueño, me entregó conocimiento y sabiduría, me dijo: no sigas a ningún teólogo, apártate de la teología, no te canses de leer las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles, porque ahí está todo. Y cualquier interpretación de las profecías del Antiguo Testamento, si la interpretación no coincide con lo que Cristo y los apóstoles enseñan, tal interpretación no es de Dios. Hoy día hay apóstatas que enseñan, y todo esto es por culpa de los teólogos, que San Mateo no es para nosotros. Y yo le digo, gloria a Dios, porque San Mateo sí es para nosotros. Que fue escrito en el idioma judío, no importa, aunque hubiese sido escrito en chino, en japonés, en mapudungún. San Mateo es para nosotros, porque de los 4 evangelios, el propósito de Dios con el evangelio según San Mateo fue la doctrina del evangelio. Por eso es el más extenso de los 4 evangelios. Es el único que tiene completo el Sermón del Monte, capítulo 3, capítulo 5, 6 y 7. Y termina con un misterio, cuando Cristo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Por qué? ¿Por qué dice que os he mandado y no dice que os he enseñado? Porque por algo se llama Nuevo Testamento, que significa Nuevo Pacto. Y el propósito de Dios con el Evangelio, según San Mateo, es la doctrina del Evangelio. Y cada enseñanza de Cristo es un mandamiento. Así como Dios a través de Moisés le entregó los mandamientos al pueblo de Israel, así Cristo. Cada enseñanza de Cristo es un mandamiento.
Por eso Él dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mandamiento del Señor. Dios les bendiga.